Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestras clases de manera virtual. Hoy en nuestra segunda clase vamos a charlar sobre la resistencia, ¿sí? Que es una capacidad física condicional. Es la capacidad que nos permite posponer la fatiga durante un tiempo prolongado cuando estoy realizando un ejercicio físico. A tener en cuenta, ¿sí? De la resistencia se da en el equilibrio de oxígeno, ¿sí? Cuando yo estoy realizando una actividad física y el mismo oxígeno que a mí me entra es el mismo que yo estoy utilizando para oxigenar la sangre, ¿sí? Para limpiar la sangre, como se dice, ese equilibrio de oxígeno va a permitir que se desarrolle la resistencia, ¿sí? Mismo oxígeno que entra, mismo oxígeno que se utiliza para limpiar la sangre y sacar del cuerpo. ¿Estamos? Bien, en base a este equilibrio de oxígeno hay dos tipos de resistencia. Encontramos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En cuanto a la resistencia aeróbica, ¿sí? Ese equilibrio que existe de oxígeno entre el que entra y el que sale del cuerpo es totalmente igual. O sea, el mismo oxígeno que entra es el mismo que utilizo para oxigenar la sangre y sacarlo del cuerpo. Y después tenemos la resistencia anaeróbica, que hay una diferencia entre el oxígeno que entra y el oxígeno que yo utilizo para limpiar la sangre, ¿sí? Oxigenarla. Necesito mucho más oxígeno, ¿sí? Por el tema de la intensidad del ejercicio para poder oxigenar la sangre. Bien, en cuanto a la resistencia, algo a tener en cuenta, el otro día se los mencioné cuando estuvimos hablando sobre capacidades físicas, es la capacidad madre, ¿sí? Del resto, es quien va formando la base atlética y deportiva, ¿sí? En el cuerpo humano, y todas las capacidades físicas se basan en la resistencia para poder desarrollar sus mismas capacidades, ¿sí? Sus propias capacidades. Entonces, bueno, algo a tener en cuenta y que es muy importante, la resistencia, ¿sí? Es la capacidad madre del resto de las capacidades físicas. Bueno, a ver, en cuanto a la resistencia también a tener en cuenta es la capacidad física con beneficios para la salud por excelencia, ¿sí? Esto se da por ser siempre trabajos de larga duración a muy baja intensidad de trabajo, ¿sí? Por eso se dice que en cuanto a la salud es la capacidad física, ¿sí? Por excelencia para poder trabajarlo en cualquier momento de la vida, ¿sí? Es una capacidad que justamente al no ser muy intenso los trabajos que uno realiza, la podemos trabajar con chicos, la pueden trabajar los adultos, los mayores de edad también, que sería la capacidad por excelencia. Otra de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Que la resistencia es la capacidad que se proyecta más a futuro, ¿sí? Para poder tener una buena base aeróbica, una buena base de la resistencia, nosotros tenemos que plantear objetivos a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, diferenciándolo con la fuerza. Yo en la fuerza tal vez en un mesociclo, en un mes de entrenamiento de la fuerza ya puedo notar algunas diferencias a favor, ¿sí? En cambio la resistencia en tiempos cortos no suele desarrollarse, necesita mucho estímulo y mucho tiempo de trabajo. Entonces, también a tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo quiera plantearme un método de entrenamiento para desarrollar la resistencia, voy a tener en cuenta que se plantean objetivos a largo plazo, ¿sí? Y después, en cuanto a la utilidad que tiene, se dice que tiene principalmente dos ejes, ¿sí? Uno tiene que ver con la salud y otro tiene que ver con el deporte y el entrenamiento. En cuanto a la salud, claramente ya lo hemos mencionado, permite un gran desarrollo, ¿sí? De la capacidad cardiopulmonar por su método de trabajo. Y en cuanto a la parte deportiva, lo que debemos tener en cuenta, justamente también que ya lo hemos mencionado, que es al ser la capacidad madre es la base para desarrollar el resto de las capacidades físicas. Bueno, hemos terminado con la resistencia, ¿sí? Va a ir después de este videito otro video en el cual vamos a realizar una rutina física, ¿sí? Práctica que la pueden realizar en sus casas y nos vamos a trabajar de la misma manera que la clase anterior. Voy a pasar en el grupo de WhatsApp 5 compañeros que tendrán que grabarse en su casa, ¿sí? Y mandarme el material por mail. Eh, y bueno, además está decir que esa rutina que voy a estar subiendo a YouTube también la van a tener que realizar todos en sus casas.
Bueno, estamos en contacto por el grupo de WhatsApp.